productiva. Y antes de entrar de lleno con el tema, ¿qué les parece si oramos y después de la oración tenemos un canto y después iniciamos con el tema? ¿Alguien que quiera apoyarme orando para iniciar el día de hoy? Yo. Adelante, Ore. Señor Padre Santo, te damos gracias por estar aquí reunidos delante de ti. Te damos gracias por los miembros de la iglesia para que tú nos abras el entendimiento, Señor, de la palabra que nos va a compartir mi tío. Te pido y te suplico para que nos des la inteligencia y abra nuestro corazón y nuestra mente. Y también te pido por los que están y los que no están de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Tenemos un canto. Vamos al canto y después al tema. En su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor. En su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor. Muy bien, ya pronto estaremos en semáforo verde, ya podremos reunirnos de forma presencial. Hay que comenzar a orar por pues para que alguien nos guíe en los cantos y ya tengamos cantos en vivo y a todo color. Así que tienen tiempo para estar practicando su voz, afinándola
Así que, muy bien. Pues hoy vamos a ver el punto número 1. Tip número 1 para que tú tengas oraciones contestadas. Y lo tenemos en el libro de Santiago, Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así dice el texto bíblico. No recibís porque pedís mal. ¿Cómo entonces puedo tener oraciones contestadas si no sé pedir? Entonces tenemos que aprender a pedir. Muchas veces confundimos la necesidad con el deseo. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es orar por lo que necesito y otra cosa es orar por lo que deseo. Y muchas de las ocasiones, la forma en que queremos establecer una necesidad con Dios no es la más adecuada. Por ejemplo, si yo tengo necesidad de transportarme, pero le pido al Señor, en vez de que me ayude a que obtenga algo para transportarme, le pido que me dé una camioneta de lujo, de esas que valen más de $1,000,000, pues entonces no estoy poniendo mi necesidad delante de Dios, sino estoy poniendo mi deseo. Creo que para todos es muy claro esto, ¿verdad? Que en ocasiones podemos confundir necesidad con deseo. Y cuando pedimos sobre nuestros deseos, cuando pedimos aquello que envidiamos, aquello que codiciamos, aquello por lo que nos desgastamos y nos afanamos tanto para satisfacer nuestro ego, entonces no tendremos respuestas por parte del Señor. No importa qué haga, no importa cuánto me hinque o si me hinco sobre nopales, no tendré respuesta de parte de Dios. ¿Dónde puedo leer esto? Bueno, vamos al siguiente texto, que está en Proverbios 15, versículo 8. En la siguiente diapositiva ustedes van a poder leerlo. Dice, el sacrificio de los impíos es una abominación al Señor, pero la oración de los rectos le agrada. ¿Y quiénes son los rectos desde el punto de vista bíblico? Aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquellos que viven conforme a su palabra. Aquellos que viven apegados a su voluntad. Esos son los rectos. En la Biblia les llaman rectos o les llama justos, ¿verdad? Aquellos que mantienen una relación íntima y de comunión con Dios. Y dice la Biblia entonces ahí, el sacrificio de los impíos es una abominación. ¿Qué es una abominación? Algo despreciable, algo que Dios no va a tomar en cuenta. Cuando tus ojos están puestos en querer satisfacer solamente tu ego, tus deseos, entonces no esperes respuesta de parte de Dios. Dios no es, ahí como dice la pregunta, ¿quién crees que es el Señor? Bueno, Dios no es una hada madrina, ni es el genio de la lámpara. Él no está para satisfacer nuestros caprichos. El Señor no te escucha cuando tu petición huele a maldad. Ahí lo podemos ver en el Salmo 66, 18. Si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando hay cosas sucias en nuestro corazón, cuando lo único que me interesa es mi ego, repito, entonces no hay manera que Dios conteste tu oración. En el siguiente salmo dice, lejos está el Señor de los impíos, pero escucha la oración de los justos. ¿Qué oración escucha el Señor? La de los justos. La oración de los impíos no es tomada en cuenta. Por eso es importante que la iglesia cumpla con la función de interceder por otros, sobre todo por aquellos que no se han convertido al Señor. Porque la iglesia es la intercesora. Dios no escucha la oración de los impíos, pero sí escucha la iglesia.
sí escucha al creyente, sí escucha al que es justo. Y podemos interceder entonces por los otros. Cuando los hombres piden prosperidad a Dios, suelen pedirlo con maldad, con miras de maldad e intenciones equivocadas. Si así buscamos las cosas de este mundo, es justo que Dios las niegue. Los deseos incrédulos y fríos oran negaciones. Podemos tener toda la seguridad de que nuestras oraciones volverán vacías cuando responden al lenguaje de las concupiscencias más que al lenguaje de las virtudes. Así que para tener oraciones contestadas debemos analizar lo siguiente. Pongan mucha atención, por favor. Vamos a la siguiente diapositiva. Número 1. Los motivos de nuestras peticiones. ¿Qué es lo que te motiva a pedir lo que pides? ¿Cuál es tu motivación al respecto? ¿Por qué y para qué lo estás pidiendo? Número 2. ¿Lo que pedimos es realmente una necesidad o es un deseo? ¿Realmente es algo necesario? Miren, muchas de las veces tomamos como necesario cosas que la propia sociedad nos impone. Por ejemplo, ahora tenemos la necesidad de estar comunicados continuamente, ¿no? Yo me acuerdo que en mis tiempos no era posible tener un celular y andar y comunicarte desde donde andabas, ¿no? Y tu mamá te confiaba en que te ibas y que tenías que regresar y que ibas a regresar con bien. No había de otra, no había forma, ¿no? Bueno, tal vez los teléfonos públicos, si encontrabas alguno que sirviera, ¿no? O si traías cambio o había poca fila en el teléfono público, ¿no? Pero ahora es una necesidad el tener que contar con un equipo portátil, ¿no? Pero si a esa necesidad le sumo a que quiero el mejor móvil portátil, pues entonces se convirtió ya en un deseo, ¿verdad? Si lo importante es la comunicación, bueno, para eso hasta uno de los que compras en el Oxxo te sirve, ¿verdad? Pero para que vayamos midiendo, ¿no? Entre deseo y necesidad. ¿Cuál es el fruto de tener lo que pido? Si Dios te concediera lo que estás pidiendo, ¿cuál sería el fruto de eso? ¿Cuál sería realmente el beneficio? ¿Cómo te ayudaría eso? ¿Cómo mejoraría eso tu testimonio? ¿Cómo mejoraría eso tu vida cristiana? ¿Sí? Son cosas que tenemos que preguntarnos y evaluar. ¿Cuál será el fruto de lo que pido? Ahora bien, otra pregunta. ¿Dios será glorificado por yo obtener lo que estoy pidiendo? Recordemos que la Biblia dice que el propósito de la iglesia es glorificar al Señor. El propósito de cada uno de nosotros es el mismo, glorificar al Señor. Entonces, si Dios te concede lo que le estás pidiendo, ¿Él será glorificado por ello? ¿Cómo va a impactar tu vida espiritual? Porque miren, a lo mejor va a impactar bien tu imagen, a lo mejor va a impactar bien tu economía, a lo mejor va a impactar bien tus relaciones familiares, pero ¿cómo va a impactar tu vida espiritual? Tenemos muchos casos, y estoy seguro que ustedes no me dejarán mentir. ¿Cuántas personas se han acercado a nosotros para que oremos por ellos para que tengan trabajo? Y mientras estamos en oración por ellos en ese asunto, ellos están fieles cada domingo con nosotros. Y una vez que tienen trabajo, mágicamente ya no tienen tiempo. Se les acabó el tiempo. Ya no pueden estar con nosotros. Y después te enteras de que ya ni siquiera van a una iglesia, o ya ni siquiera leen, o ya ni siquiera oran. ¿Cómo va a impactar tu vida espiritual? La próxima vez voy a orar para que no lo encuentren. ¿Cómo impacta tu vida espiritual?
Lo que Dios te va a dar realmente te va a hacer crecer, te va a fortalecer, te va a llevar a la madurez espiritual, te va a ayudar a que tengas un mejor ministerio, a que cumplas mejor tus responsabilidades para con Dios. ¿En eso te va a ayudar? La Biblia es muy clara y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que si lo que estás pidiendo no tiene un impacto en tu vida espiritual, creo que tendrías que pensarlo 2 veces antes de pedirlo. ¿Estoy siendo humilde al hacer mi petición? ¿Tengo la humildad para decir, Señor Dios, hágase tu voluntad? Sea como tú quieras, dámelo o no, de todos modos yo te adoro, yo te honro, yo te respeto, yo te amo, yo te sigo. ¿O soy de los que dicen, yo decreto que me lo tienes que dar? Yo decreto que lo tengo que tener. ¿O somos lo suficientemente humildes para decir, Señor, hágase como tú quieras? Tú decide. Creo que estos puntos son muy importantes para que los tomemos en cuenta cada vez que hacemos nuestras peticiones de oración. Cada vez que tú entres a tu cuarto para orar, no importa si lo haces de rodillas, no importa si lo haces de pie, no importa si lo haces con la frente en el piso, no importa cómo lo hagas. Lo que importa es lo que está en tu corazón al momento de pedir. Porque Dios examina los corazones, no las posturas. Dios conoce tus pensamientos. Así que estas cosas son importantes para que las tomemos en cuenta cada vez que oremos. Y les dejo ahí un texto en la diapositiva siguiente, que está en el Salmo 34, que dice lo siguiente: los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oyó. Lo libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Vaya, este salmo es una certeza de que Dios obra justamente, de que Dios es fiel a su palabra. Clamaron los justos y el Señor los oyó. ¿No? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Este punto es muy cortito, pero no se confíen, los demás son más largos. Yo ¿Alguna tengo duda al una, respecto? ¿Sí? sí, tengo una, no sé si sea duda, sí es duda. Respecto a esto que comentabas ahorita es que yo decreto y yo decreto que esto va a pasar y decreto que voy a ser millonario y decreto que voy a, no sé, hacer lo que estoy pidiendo, digamos, a Dios o lo que quisiera pedir a Dios. Y además esto de decretar creo que está como muy de moda, o sea, últimamente lo oigo mucho, ¿no? De que decreta y se te dará, decreta y tendrás esto. ¿Cómo, cómo entender eso y cómo darse cuenta que pues por ahí no va? O sea, que no es nada más el decretar, que Dios no obra de acuerdo a lo que uno decrete, sino a su propia voluntad y de acuerdo a lo que está en su plan para nosotros y que a veces nos cuesta trabajo entender. ¿Cómo detectarlo? Es muy sencillo cuando tú has leído la Biblia y puedes darte cuenta que el plan de Dios para tu vida nada tiene que ver con que tú te sientas cómodo y a gusto con lo que tengas, sino está enfocado en tu carácter. Dios se enfoca en lo que eres, no en lo que tienes. Y muchas de las veces, lamentablemente, algunos grupos
han enseñado, han adoctrinado a las personas referente a esto de que se debe decretar. Algo que, por cierto, no comenzó en la Biblia. Esta moda de decretar no comenzó en los grupos cristianos, ¿no? O de cualquier denominación o religión, sino comenzó entre las personas de la filosofía humanista, en donde dice que los seres humanos somos capaces de recibir y de obtener todo lo que necesitamos, que somos capaces de lograr la conquista del universo y que podemos hacer de nuestras vidas algo súper espléndido sin tener necesidad de nada exterior, que se nos capacitó para ello y que por lo tanto merecemos ser felices, merecemos tener prosperidad, merecemos tener salud, merecemos buenas relaciones. Y lo que yo deseo y lo que yo pienso, en la medida en que me lo apropio, pues entonces se cumple, ¿no? Entonces, de ahí la moda de decir, pues yo decreto que voy a ser rico y pues voy a hacerlo y no importa qué suceda, yo voy a ser rico, por ejemplo. Y pues bueno, si te echas ganas y trabajas y te esfuerzas, pues puede ser que lo logres, ¿no? Tal vez logres el sueño americano, aunque vivas en México. Pero el asunto es que no es algo bíblico. El asunto es que no es bíblico. Lo que sí nos dice la Biblia es que pidamos el pan nuestro de cada día en el Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Que pidamos con gratitud, que pidamos sí, con la esperanza de que Dios va a responder siempre y cuando se ajuste a su voluntad y a su plan para tu vida. ¿Verdad? Entonces, pues la persona que desconoce esto de la Biblia le cuesta mucho trabajo entender que pues de que no es bíblico, ¿no? Lo que comentabas también hace rato de que a veces pedimos con otra intención o que pedimos a Dios algo que aparentemente parece ser bueno, pero la intención de eso pues no es buena, no es algo acorde a la palabra de Dios. O sea, a veces, no sé, puede haber alguien que diga, es que quiero tener mucho dinero, ¿para qué? Ah, pues para comprar una camionetota y pasar por encima de todos los que me caen mal, ¿no? A lo mejor uno puede decir, no, es que quiero prosperidad y quiero, que Dios me llene de bendiciones y poder, no sé, tener una mejor vida. Y a lo mejor, pues eso suena bien padre, ¿no? Y sí, quiero tener una mejor vida, quiero ser próspero, quiero esto, lo otro, pero detrás de eso, pues hay una intención mala, ¿no? A veces puede ser como esto que acabo de decir, de pasar por encima de todos los demás, o puede ser hasta incluso restregárselo en la cara a todos los demás, Para que porque a vean que veces, sí pude. ajá, a veces eso es también parte de lo que tenemos en nuestro corazón muy en el fondo de sí, sí, yo quiero lograr esto y esto y esto para restregárselo en la cara a todos aquellos que me han dicho que no puedo. Y pues eso pues, tampoco suena a una buena intención, tampoco suena como a un buen plan para Dios, porque pues tampoco Dios nos da las cosas para eso, ¿no? Claro, por eso decía que muchas de las veces pedimos para satisfacer egos y no necesidades, ¿no? Ujú. Ahorita me recordaste eso de las personas que piden justicia a Dios y que usan la frase muy frecuentemente, decir, pero hay un Dios, ¿no? Ujú, Pero hay un ujú. Dios, ¿no? Pero buscando que Dios los vengue, ¿no? De aquello que le Sí, hicieron o que le dijeron, buscando que Dios se vengue, sea mi vengador, ¿no? sí. Pues incluso Pues, hasta lo dicen con el karma, ¿no? ajá, Entonces, pues sí, uno puede pensar que el karma va a ser como esa justicia divina que a ajá, veces sucede y a veces no, porque a veces pues, Dios tiene otro plan y a lo mejor esa persona que hizo daño, pues también Dios le tiene un plan y también en su momento lo pondrá en su lugar, pero nosotros como que siempre esperamos ver ese resultado y ver que las personas que nos han dañado terminen paguen. dañadas de alguna manera también para sentir, para tener ese sentimiento de justicia y de
Exactamente. tranquilidad para nosotros, ¿no? Y sucede muchas veces incluso hasta con los crímenes, ¿no? ¿No? Que Ujú. sufra, que llore, que Que suceda X, pague. Y, Z. Pero bueno, suceda lo que suceda, eso tampoco puede volver el tiempo atrás para eliminar el daño que ya te hicieron. Claro. Tampoco puedes echar atrás todas esas cosas que ya sucedieron y que de alguna forma ya dejaron una huella, una marca, un daño, algo en ti Ujú. negativo, si lo queremos ver así. Así es. Entonces, creemos que hasta que vemos esa justicia del otro lado, nosotros vamos a eliminar ese daño. Y no depende Ujú. de eso, depende de cada uno de nosotros. Y depende también de que pidamos a Dios que sanemos nosotros, Exacto. no En que vez de los estar otros pidiendo terminen venganza. dañados. ¿Mande? En vez de estar pidiendo venganza. Exactamente. Eso lo Entonces, dejamos para la clase de budismo, para ver lo del karma y eso. Perdón. Sí, tengo sí. otra pregunta aquí en el chat. En el chat, ok, sí. Dice, lo que para unos es deseo, para otros puede ser necesidad. ¿Cómo podemos distinguir eso? Ok. Ah, es cierto que en ocasiones lo que deseo es cubrir una necesidad, está ligada a lo que quiero tener con la necesidad que estoy sufriendo o que estoy padeciendo. Y puede ligarse una cosa con la otra. A los que yo me refiero son a esos deseos que están por encima de lo que evidentemente es una necesidad. Por ejemplo, si yo tengo necesidad del alimento diario y oro por ese alimento, pero en lugar de orar por el pan diario, le pido, Señor Dios, no se te olvide mi filete miñón de mañana. ¿Sí me explicó? Cuando voy más allá de lo que realmente tengo que suplir. Entonces, ahí es cuando tendremos que hacer un alto y a ver, espérame tantito, o sea, sí, o sea, mi necesidad es comunicación, bueno, pero no necesito el último iPhone, o necesito alimentarme, pues sí, pero no necesito comerme un super manjar, ¿me explico? Ujú. Cuando vamos más allá de lo que realmente implica cubrir una necesidad básica. Transportarnos es una necesidad básica, claro, es una necesidad básica, pero no por ello necesito comprarme una Lincoln, ¿no? Ujú. Eléctrica con quemacocos y asientos de piel, ¿no? Y pantallas en los asientos traseros, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, es Au- ahí cuando au- tenemos que identificar, ¿no? Sí, Carlos. Aunque Dios puede proveer también eso. Yo creo que va ligado un poco más a lo que es el plan de Dios, porque aún puedes tú pedir algo que pudiera ser, voy a poner entre comillas, muy cristiano, incluso hasta bíblico. A lo mejor tú puedes estar orando por un local para una iglesia, pero si no está en el plan de Dios para ti o para ese grupo o para X, no lo va a dar. O sea, no solamente son las cosas superfluas o las del mundo o materiales, pueden ser incluso cosas que podrían ser muy cristianas o espirituales, pero si no está dentro del plan de Dios, no se puede hacer. Hemos conocido de mucha gente que ha querido ser misionero. ¿No es un buen plan? Sí, pero a veces no se puede, o no, Dios no lo concede. Claro, si Dios te llamó como pastor, pues te quedas como pastor, ¿o qué? Exactamente, o sea, ¿No? no solamente son las cosas materiales, lo más difícil es identificar dónde Dios quiere. Y, y conocemos a gente que lleva muchos años como en el ministerios y demás, que piden una cosa y no se las da Dios. Y habla no por su condición de su relación con Él, sino del plan de Dios. Ujú, ujú. Así es. Este es un punto que vamos a tocar más adelante. Perdón que me Precisamente. adelante. No, está bien, porque efectivamente así es. En la medida que vamos creciendo en la vida espiritual, vamos entendiendo que las cosas se van dando conforme al plan de Dios para tu vida en lo particular. ¿Por qué no le dio a Abraham, por ejemplo, la tierra prometida desde antes? Y haberse evitado llevarse a los judíos como esclavos de Egipto, ¿no? Bueno, porque Dios tenía un plan al respecto. Exacto. Y incluso ese plan puede ser el filete miñón que pidiste.
O que pediste unos Amén, tacos, hermano, amén. pediste unos tacos y te dio un filete miñón. Bueno, Dios es Dios. Esa Claro, es otra de las cosas. Checando o tocando un poco lo que dicen de decretar. El Dios es Dios, no tú. Tú no puedes exigir, puedes pedir, solicitar, pero no obligar a Dios a que haga lo que tú quieres, por más bíblico que pudiera ser. exacto. Así es. Muy bien. ¿Alguien Además, más? también es importante reconocer que Dios conoce las intenciones de tu corazón. Ujú. Recuerdo cuando ese dicho que hay de, Señor, no me des lo que pido, solo ponme donde hay. Sí, lo decían los del PRI, creo. Es verdad. O sea, no No me no digas cómo, nada más ponme dónde. ponme donde hay. O sea, ¿cuál es la intención oculta de tu corazón? A lo mejor no la estás diciendo, no la estás manifestando, pero Dios la conoce. Dios sabe perfectamente las intenciones que hay en tu corazón y lo que va a suceder si Él te concede esa petición. Como decías en el punto tanto 4 como 5, ¿qué va a suceder cuando ya tengas eso que pediste? ¿Realmente va a servir para la honra de Dios? ¿O te vas a olvidar de Él una vez que obtienes lo que pides? ¿Te vas a olvidar de Él? Como ha pasado, ¿no? En muchos de los casos que comentas. Entonces, sí, tener siempre presente eso. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay dentro o detrás de esa petición y lo que va a suceder. Entonces, pues Así a ver, es. esa es la clave. Así es. No solamente conoce lo que hay en tu corazón, sino también conoce tu historia, lo pasado y el futuro. Entonces, él sabe exactamente el impacto que va a tener en ti si te otorga ciertas cosas y también sabe las consecuencias que pudiera tener si te otorga ciertas cosas. O sea, porque no solamente te conoce por dentro, también conoce por fuera toda tu historia, la pasada, la presente y la futura. Entonces, por eso es más sabio dejarlo en su voluntad, ¿no? Así es. Sí, Oye, mira, yo tengo una duda. sí. Estoy oyendo unos fragmentos de meditación. Estos generalmente son de tipo hindú Ujú. y los da una persona que se llama Deepak Chopra. Ah, sí, sí, El, sí. Lo he el escuchado. título, si lo has oído, Sí, el título es Abundancia. sí. En el que le pides tú abundancia de salud, abundancia de dinero, abundancia de todo, ¿no? De todo vas pidiendo. Eso que tanto Empata. se contrapone a esto que estamos viendo de pedirle a Dios lo que necesitamos. No se contrapone en el sentido de que lo aplicas de esa forma como lo dijiste al final, en la medida que tú le pides a Dios lo que necesitas. En ese sentido no se contrapone. Jesús nos enseñó eso en el Padre Nuestro, ¿no? Y nos dice que podemos pedir por nuestras necesidades y pone varias parábolas al respecto a Jesús de ese asunto. Entonces, no se contrapone en ese sentido. Él no es un hindú profundamente radical. Bueno, de hecho, toma algunos puntos del hinduismo, otros los toma del budismo, toma de diferentes partes. Pero muchas de estas cosas hay principios bíblicos al respecto incluso. El asunto radica cuando empiezas a poner tus peticiones en manos de alguien más. Y en vez de pedirle a Jesús, pues entonces se lo pides a Buda, o a Krishna, o A la Virgen. le pone, como es hindú, pues a lo mejor a la vaca, ¿no? ¿Me explico? Ahí es donde comienza el problema.
Entonces, solamente hay que tener cuidado con algunos de los conceptos que manejan, porque a veces está muy metido el humanismo, y el humanismo resalta por encima incluso del propio creador al humano. Entonces ahí es donde hay que tener cierto cuidado solamente. Hay que Pero en tener, términos perdón, generales, no se contraponen. En ese sentido, como lo dices, ¿debemos llevar ante Dios nuestras peticiones de necesidad? Sí. ¿Debemos pedir por ellas? Claro, el Señor Jesús nos exhorta a eso. La Biblia nos dice mucho acerca de eso. Y debemos hacerlo con humildad y siguiendo estos consejos que acabamos de ver, ¿no? creo que Ok, gracias. perdón, hay que tener mucho cuidado porque el veneno, cuando alguien te quiere envenenar, no te va a poner algo que te sepa mal. Al contrario, va a ser algo dulce, bonito, que te vaya matando poco a poco. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas que la yoga y esto, porque pareciera muy inocua, pero te va metiendo, como dice Gilberto, te va metiendo a orar, pues ya dejas a Jesús y empiezas con Krishna o con Buda o con quien sea. La gente que va a envenenarte no te va a dar algo que te sepa mal, al contrario. Y para aclarar un poquito más lo que comenta Carlos, está Colosenses 2:8, precisamente el Señor nos dejó esa parte, ¿no? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimiento del mundo y no según Cristo. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Aquí Ok. también nos preguntan si debe haber una hora y lugar específico para orar. Yo creo que el momento y lugar para orar, pues lo decidimos nosotros cuando tenemos esa necesidad de hablar con Dios. Y que puede ser, pues, a la medianoche mientras uno lava trastes o, en fin, cuando uno sienta esa necesidad de hablar con Dios. Pero creo que lo importante es hablar desde el corazón y siendo humildes con Él para pedir. Y como decías en la presentación, Gilberto, pues bueno, entendiendo o teniendo claro o pidiendo incluso, tener claro si lo que estoy pidiendo es necesidad o es deseo, ¿no? Y a veces uno puede pensar que lo que voy a pedir es una necesidad, pero a lo mejor podemos pedirlo, Dios, si está en tu voluntad, si está en tu plan para mí, ayúdame a X. Y si no está en tu plan, entonces ayúdame a aceptar lo que tú pongas en mi camino y a sacar Claro, el mejor provecho de lo que pongas en mi camino. así es. En ocasiones podemos estar pidiendo por algo que vemos muy necesario, por ejemplo, la salud de alguien, y nos hemos preguntado si esa es la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo bíblico de esto. ¿Recuerdan al primer hijo que tuvo David con Betsabé? Que el niño enfermó y entonces David se vistió de cilicio, se sentó sobre cenizas y se puso en oración de ruego todo el tiempo en que el niño estuvo enfermo. Y Dios le dijo, no. ¿Era bueno lo que estaba pidiendo? Claro, era la salud de su hijo. Sin embargo, Dios le dijo, no. Y el niño murió. Dios tiene, bueno, y no vamos a cuestionar aquí a Dios, ¿verdad? Líbrenos de esto, pero Dios tiene sus formas de obrar, de trabajar y de saber lo que realmente necesitamos. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues el quebrantamiento del corazón de David que lo llevó después al arrepentimiento por su pecado con Betsabé. ¿Cuál fue la respuesta de Dios después de eso? Le dio un segundo hijo con Betsabé, su nombre Salomón. Y fue el rey después de David. Entonces, Dios tiene sus formas de actuar y siempre son mejor que la nuestra. Entonces, es muy cierto esto que tú dices, Nayeli. Hay que pedir siempre conforme a la voluntad de Dios y dejando las cosas de acuerdo al plan que Él tiene para nosotros, ¿no? O para las personas por las cuales pedimos, ¿no? Y en cuanto al lugar y hora, pues igual, ¿no? O sea, pues es Igual, cuando
No, De hecho, la Biblia dice que debemos orar sin cesar, así que en cualquier hora y en cualquier lugar podemos hacerlo. Claro, en términos generales así es, pero sería bueno también que tengamos cierta disciplina al respecto y que tuviéramos un horario y un lugar específico para orar. Y eso para podernos concentrar mejor, para tener un tiempo devocional. ¿Qué es un tiempo devocional? Un tiempo en el que estás dedicado al Señor, a la comunión con Él, para alabarlo, para agradecerle, para pedirle, para interceder por otros. Un tiempo en el que lees la palabra de Dios, dejas que Dios hable a tu corazón y después viertes a tu petición ante el Señor, ¿no? Entonces, ese es un momento devocional, un momento específico. Eso sería muy recomendable. ¿A qué horas es lo más recomendable? Bueno, muchos sugieren que en la mañana es lo más conveniente porque estamos más abiertos mentalmente. No estamos cansados por el ajetreo de todo el día. Pero sabemos que hoy en día las actividades a veces lo impiden. Bueno, entonces hazlo al mediodía, hazlo en la tarde. Yo he escuchado testimonios de personas que lo hacían a la hora de que están trabajando, que tenían su espacio para comer, pues dedicaban 30 minutos para comer y 30 minutos para tener su devocional, ¿no? Alguien me comentaba, creo que Octavio, que algunas veces hasta en la banqueta, ¿no, Octavio? Ahí mientras esperabas el tiempo para regresar a la oficina, un buen tiempo para tener tu devocional. Así es. Yo me acuerdo un tiempo en que yo tenía mi devocional en la azotea del edificio donde yo trabajaba. Me iba hasta donde estaban las antenas y ahí, en mi hora de comida, ahí tenía mi devocional. Entonces, ahora ya no lo hago ahí, ¿verdad? Ya puedo hacerlo en la recámara, o puedo tener otro espacio para hacerlo. Donde no te distraigas, sería ideal, ¿no? Que puedes dedicarle, por ejemplo, no sé, un momento a la lectura bíblica y después un momento a la oración. O incluso para alabar y cantarle al Señor, ¿no? Los judíos así lo siguen haciendo. Tienen un momento especial donde se cierran en un cuarto especial para orar, alaban al Señor, cantan himnos a Él, después leen su palabra, repiten algunas partes del Antiguo Testamento y luego de pie con las manos alzadas se ponen a hacer sus peticiones, ¿no? O algunos que son de trasfondo musulmán convertidos al cristianismo siguen orando como lo hacen los musulmanes para Alá, ¿no? Ponen un espacio donde se hincan, ponen su frente sobre el piso y ahí en actitud de humillación ante Dios, oran y le piden al Señor, ¿no? Cuando tú tienes una carga fuerte en el corazón, ¿acaso no has buscado un lugar apartado donde hincarte y decirle, Señor, te ruego, te suplico, escuches esta petición? Claro, ¿no? Y también hay otros momentos en que trae el Señor a tu mente algo y vas en el camión y dices, Señor, por favor, te pido por esto, ¿no? De lo que me estoy recordando ahorita, ¿no? O vas manejando incluso y cierras los ojos y oras, Señor, dirige el carro, por favor, mientras te pido esto, ¿no? El lugar es lo de menos. El corazón y nuestra intención es importante, ¿no? Y hacerlo con constancia, ¿no? Como nos pide la Biblia. Muy bien. ¿Qué tal si pasamos al canto que tenemos para cerrar? Y después del canto, Carlos, ¿podrías orar, por favor, para concluir la reunión? Gracias. Sí, claro. Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser
quiero ser un paso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un paso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un paso nuevo. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este día, por la oportunidad de escuchar de ti, en lo que quieres para nosotros, cómo hacerlo, Padre. Ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestra mente, y Señor, que podamos aplicar de lo que aprendimos hoy, ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor, y que nos ayude también a crecer como los cristianos que quieres que nosotros seamos. Te pido por toda la iglesia, Señor, para que tú nos sigas bendiciendo, cuides de los enfermos conforme a tu voluntad, Señor, y Padre, que busquemos darte la honra y gloria en todo momento. En el dulce y precioso nombre que es Jesús. Amén. Amén. Señor. Próximo domingo, Amén. el tema va a ser ora conforme a su voluntad. ¿Y cómo conocer su voluntad? Entonces, bueno, pues lo vamos a ir descifrando la próxima semana, que es el siguiente tip que nos da la Biblia de cómo tener oraciones contestadas. Por lo pronto, nos gustaría mucho que, si estás interesado en algún estudio bíblico, por favor nos escribas al camino de la promesa @gmail.com. Los estudios bíblicos son gratuitos, te los podemos enviar por correo, dártelos en línea. Estamos a tus órdenes. Si requieres también alguna consejería, algún apoyo espiritual, con todo gusto, también estamos para servirte. Y si tú quieres tomar una decisión por Cristo, si tú quieres convertirte, si tú quieres ser salvo por la fe en Cristo, pues con mayor razón, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros, te podemos ayudar al respecto. ¿Ok? Muy bien. Si no tienen algún otro comentario. Gracias. No, Yo estamos vemos el tengo otro domingo. otro comentario respecto Sí, a esto sí. que veíamos hoy y que, pues bueno, estamos aprendiendo a orar y a orar correctamente y a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y a su palabra y todo. Pues bueno, recordarles que también tenemos sesiones de oración todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Si alguien quiere poner una petición en manos de Dios o quiere, pues bueno, seguir aprendiendo cómo orar, creo que también puede ser una buena oportunidad para que Claro. vean cómo lo hacemos nosotros, cómo se lleva a cabo la sesión, el tipo de oraciones que hacemos y que pues bueno, también puedan empezar a tener esa, pues Vidas de como oración. guía, ¿no? Ujú. Muy bien, sí, así es. Y bienvenidos. Excelente, pues muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Las personas que nos acompañaron por primera vez hoy, que tenemos varias, muchas gracias, qué bueno que nos acompañaron. Están invitados a las siguientes sesiones, ojalá nos puedan acompañar y no se pierdan este tema completo, por favor. Estamos para servirles. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo a todos. Que tengan Gracias. excelente fin de semana. Gracias. Dios nos bendiga a todos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Nada, saludos a todos. Saludos a todos. Gracias, Saludos. que tengan buen día. Chao. Igualmente, Chao, chao. saludos. Gracias, Bye, igualmente. bye. Bye. Ay. Bye. Me dijo Miguel, Octavio y Rosy que va a platicar con ustedes al respecto porque lo invité a que se incorporara
está muy abierto.